Hola, muchas gracias. Muchas gracias por entregarme este honor. Estoy tiritando de la emoción, estoy nerviosa, estoy gozosa, me siento honrada con este privilegio y el día de hoy les quiero enseñar sobre la doctrina y cómo conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo, cómo aceptarlo en nuestro corazón y cómo tener fundamentos firmes que nos lleven y nos acerquen cada vez más a Él, porque nuestra meta es Cristo. Nuestro propósito como cristianos es vivir para parecernos a Cristo. Mi líder, me dejó la tarea de enseñar como si fueran niños. Y pensé, ¿cuál es la forma más efectiva de enseñarle a los niños? Y mi respuesta fue el ejemplo. A través del ejemplo les podemos enseñar a nuestros hijos, a los niños. Porque si de mi boca dice, no mientas, pero le pido a mi hija que si me vienen a buscar porque tengo una deuda pendiente y le digo, dile que no estoy, ¿qué mensaje le estoy enseñando? ¿A no mentir o a mentir cuando es necesario? Entonces, a través del ejemplo, quiero ir guiándolos. El Espíritu Santo me reveló muchos caminos, muchas citas bíblicas que he estado estudiando previamente y me gustaría compartirlas con ustedes, que se relacionan mucho con qué es la doctrina y qué rol tiene la Biblia en nuestra vida como cristianos. Tomé muchas notas, así que les pido que me acompañen con paciencia, con atención y que lo disfruten, porque lo preparé con mucho amor. Pero vamos a iniciar de que un creyente que no tiene un conocimiento profundo de la doctrina no tiene una vida cristiana bien fundamentada, porque nosotros debemos edificar sobre la roca. Pero ¿qué significa realmente edificar sobre la roca? ¿Acaso nosotros dudamos del poder de Dios? ¿Y cuál es el fundamento de nuestra vida? Para un cristiano, el fundamento de su vida, para un cristiano real, debe ser la palabra de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que vagar tanto tiempo en el desierto? ¿Por desobediencia? Bueno, también, pero por ignorancia. Es porque ellos ignoraban, no conocían al Señor, se resistían a abrirle la puerta y que Él entrara. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Los que usan correctamente la palabra de verdad. Y el día de hoy tuve muchas dudas mientras leía lo que me encomendaron y mis dudas eran de conceptos. ¿A qué se refiere? Pero durante el desarrollo de este video vamos a ir conociéndolo. ¿Qué es la doctrina realmente? Cuando digo doctrina, ¿en qué piensan? Antes, antes de ser cristiana, pensaba en la doctrina como un sometimiento, pensaba en la doctrina como una especie de esclavitud. Así pensaba yo en la doctrina, no, yo no me voy a dejar adoctrinar nunca. Qué tierna, ¿cierto? La doctrina es una enseñanza, es el conjunto de enseñanzas que te sirven de guía, que te sirven de referencia. Cuando tú estás en un momento de aflicción, debes someterte a la doctrina. Tienes que meditar en las enseñanzas de Dios y de Jesús. Deben permanecer estas en tu corazón. Pero ¿cómo podemos hacer que permanezcas en nuestro corazón? Primero, conociéndolas, estudiándolas. Si tú no las conoces, si tú no las estudias, si tú no las guardas, al menos todo se inicia a través de la memoria.
Si tú no las memorizas, es imposible que en el momento de aflicción, cuando te sientas más vulnerable y débil, tengas a qué aferrarte. Y todo lo que construiste durante mucho tiempo, con esfuerzo, con dedicación, se va a derrumbar, porque no edificamos sobre la roca. No pusimos nuestra mirada en lo eterno, fuimos a lo terrenal. Necesitamos un conocimiento sólido, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Pero ¿qué significa meditar en la palabra de Dios? Significa recordarla, significa traerla a tu mente, significa repetirla, significa vivirla, significa honrarla, significa aceptarla, significa creerla, significa seguirla, obedecerla. Medita en la palabra de Dios. No basta con leer la Biblia, no basta con momentos de oración. La palabra de Dios tiene que estar en todo momento. El otro día llegó mi abuela y fuimos a comprar una bebida. Íbamos cruzando la calle, estaba el semáforo en verde y mi Lela es tan energética que ella cruzó corriendo. Ella cruzó corriendo, a lo que la persona que iba manejando el auto esperaba que yo corriera de la misma forma, pero yo iba en calma, iba en verde, yo tenía el paso en ese momento y no me apuré. Pero el tema es que como mi abuela corrió y yo no, la señora o la persona se alteró y me tocó la bocina así. Y mi primer pensamiento fue, ¡ja, estúpida! Y ahí, en ese momento vino la palabra del Señor que dijo, bendice a todos aquellos que te hagan daño, ora por tus enemigos, ora por ellos. Y sentí pena, porque dije, oh, todavía no. Pero también sentí alegría, porque no duró ni un segundo ese pensamiento. Ese pensamiento en mí no duró ni un segundo, porque vino y fue anulado por la palabra del Señor. Por eso, la importancia de tener un conocimiento doctrinal sólido. No podemos crecer en el conocimiento de Dios si no desarrollamos nuestro llamado a mantenernos firmes y así poder soportar la adversidad. Pero, ¿para qué me sirve la doctrina? Primero, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué es la fe? Cuando todos dicen ve con fe, ¿qué significa la fe? La fe es la creencia, la confianza o el asentimiento de una persona en relación con algo o a alguien. Pero no solo es eso, sino que también se manifiesta por encima de la necesidad de poner evidencias que demuestran aquello en lo que se cree. Además, la palabra fe proviene del latín fides, y esto significa fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es la firmeza y la constancia en los afectos, obras y obligaciones y en el cumplimiento de nuestros compromisos establecidos. Es una conexión verdadera y existen muchos sinónimos de fidelidad, pero la fidelidad es lo que nos permite cumplir nuestras obligaciones y nuestros pactos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios fiel. Dios nos dio promesas y Él cumple sus promesas. Entonces, ¿yo puedo ser fiel si no tengo fe? No. ¿Yo puedo tener fe si no soy fiel? No. ¿Y saben? Oh, ha sido durísimo el trabajo que ha estado haciendo el Espíritu Santo en mí. Pero la fidelidad también se caracteriza por sus hermanas, sinónimos, por así decirlo. ¿Y cuáles son ellas? La puntualidad, la constancia, la lealtad, la exactitud, la permanencia, la fe. Por eso se caracteriza la fidelidad. Y sin fidelidad no podemos tener fe. Y sin fe
no podemos agradar a Dios. Pero, ¿y cómo cultivo mi fe? ¿Cómo trabajo en mi fe? En la Biblia, leyendo la Biblia, apegándome a la doctrina, haciendo de la doctrina mi ley, tomando la doctrina, aceptándola para mí, creyendo en ella y honrándola. La doctrina te enseña lo que es la fe y cómo agradar a Dios. Lo segundo es que nos ayuda a creer en nuestro llamado. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, pero muchos vemos a las personas decaer, flaquear, no ser constantes, no ser firmes o ser incoherentes en su actuar. Decir, yo quiero ser la mejor atleta, pero no ejercita. Yo quiero ser la mejor músico, pero no practica. Yo quiero ser la mejor doctora, pero no estudia. Yo quiero agradar a Dios, pero no le conoce. Yo quiero servir a Cristo, pero no lo busca. Yo quiero entender al Señor. Entender al Señor, eso es un anhelo muy grande. Casi, no sé si realmente se pueda cumplir, pero hay gente que dice, yo deseo agradar a Dios, yo deseo amar al Señor, yo deseo conocer a Cristo, pero no conoce su doctrina. Durante mucho tiempo, yo me desarrollo en un ambiente que igual es un poco inhóspito para la fe. Es un poco... Hay una necesidad del ser humano de querer explicarlo todo, de querer tener, ¿cómo se dice?, pruebas de todo. Y en estos momentos, cuando me convertí, fue muy difícil, porque todos me decían, trabajo con muchos médicos, con mucha gente que pone la ciencia como si lo fuera todo, sin pensar, sin saber o quizás ignorando que no hay nada, nada, nada material que sea para siempre. Una vez le pregunté a mi doctor, a mi docente con el que estoy rotando, nómbreme una cosa que sea eterna y que sea física. Solo una, solo una. Y no pudo responderme. Porque esa necesidad que tiene el ser humano de buscarle a todo una causa, de establecer un porqué para todo, de tratar de entender todo. Y no, es que yo no entiendo. Hasta cuando yo entienda voy a obedecer. No, es que yo no he visto cambios. Por ejemplo, esto igual es un poco más íntimo, pero mi mamá dice que ella no se va a unir a la iglesia realmente hasta que vea cambios en mí. Pero yo sí tengo cambios en mí. Quizás ella no los ha podido apreciar, o quizás su orgullo no le ha permitido reconocerlos, pero sí hay cambios en mí. Entonces, su justificación es que tiene que ver algo para que ella pueda creer. Pero la fe real, no se trata de eso. De hecho, la definición de fe se divide en dos partes. Primero es la confianza en algo o en alguien. Y la segunda es no tener la necesidad de demostrar esa confianza, de demostrar o de evidenciarlo. Entonces, si tú necesitas una manifestación para tener fe, déjame comentarte o contarte que eso no es fe, porque la fe no se caracteriza por la necesidad de materializar algo. Además, si tu vista está en lo eterno, dime, ¿qué cosa tangible es eterna? Si el amor, la paz, la calma, la fe, todo ello no es tangible. No, todo eso
todo lo que vale la pena en nuestra vida no es tangible. Entonces debemos apartar nuestra vista de lo material, de lo tangible, de lo concreto, y colocar nuestra vista en lo eterno. Así, cuando Pedro le dijo a Jesús: ten piedad de ti, y Jesús le respondió: aléjate de mí, Satanás, que solo me desvías del camino y quitas mi vista de lo eterno. Así debemos responder nosotros cuando no nos intenten derrumbar o pongan en duda nuestra fe, o el enemigo intente entrar. Entonces, la fe, la doctrina, la obediencia nos ayuda a creer en nuestro llamado, y vamos a contar con las herramientas espirituales para afrontar los diferentes desafíos, porque el hecho de ser cristiano, el hecho de creer en Dios, el hecho de aceptar a Jesús en tu vida y de reconocer que Él es el único Salvador y el único capaz de llevarnos con nuestro Padre, de que va a volver, de todo esto, necesitamos fundamentar todo lo que dice nuestra boca en la doctrina, para que esto nos dé las herramientas para poder mantenernos de pie frente a la adversidad. Y además, ser una piedra, una roca en nuestra iglesia. Cumplir con nuestro llamado, cumplir con nuestro propósito. Todos tenemos un propósito, todos soñamos, todos anhelamos. Y el nivel del propósito que tú tienes es el nivel de conocimiento que tú vas a experimentar. Pero el conocimiento solo se logra estudiándolo, meditándolo, conociéndolo. Por eso se llama conocimiento. Bueno, la doctrina también nos protege del engaño. Porque siempre, sobre todo en este momento, en donde todo es lícito, ya los límites casi no existen, se pelea por el aborto, se acepta las drogas, es más, se alardea del mal. La gente se enorgullece de lastimar a sus hermanos, se enorgullece de dañar su templo. En Instagram, las redes sociales, ¿cuánta gente sube fotos drogándose como si eso fuera digno de un premio? Como si eso fuera digno de alabar, como si eso fuera... lo siento, es que a veces me dejo un poco llevar. Pero, o mis propios pacientes, no se imaginan la cantidad de pacientes que atiendo a diario, que son padres de familia, que tienen hijos, que tienen esposa y que son drogadictos, que están sufriendo un infarto por sus decisiones, que están enfermando su cuerpo por su falta de conciencia, por su ignorancia. Y cuando les pregunto: ¿por qué lo haces? ¿Por qué te drogas? Llevas 38, un paciente tenía 38 años. Desde los 13 años comenzó a drogarse, con cocaína, con marihuana, con alcohol. Llegó porque tenía un infarto extenso. Y le pregunté: ¿por qué te drogas? Y no supo responderme. Y le dije: llevas más de la mitad de tu vida haciendo lo mismo y no te has detenido a preguntarte por qué. Nosotros no nacimos drogadictos. Nosotros no nacimos con los vicios. Son espíritus, son guerras. ¿Pero por qué? Por carencias, por necesidades, porque no supimos y no tuvimos las herramientas para defendernos en ese momento. Entonces nos dejamos llevar por el vicio, nos dejamos llevar por el mundo, nos dejamos de llevar por el contexto, pero en nuestro corazón sabemos que eso está mal. ¿Y cómo fortalecer esa voz interior que te dice que está mal? Imagínate el corazón del hombre, que es tan engañoso, que es tan vulnerable, tan volátil. El corazón se deja sorprender, el corazón se deja, a veces depende de cómo tú te sientes, de dónde vienes,
qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que anhelas. El corazón hace clic con cosas que quizás no sean lo que edifique tu vida. Entonces, si tenemos este corazón engañoso y aún así este corazón es capaz de reconocer que algo no es correcto, imagínate cuando dejes entrar al Señor a tu corazón, cuando aceptes a Cristo en Él y cuando te dejes moldear, cuando te dejes edificar bajo su doctrina. Además, tener un conocimiento sólido de la doctrina nos ayuda a proteger nuestra mente y corazón de cualquier engaño. El mundo está dispuesto a engañarte. El mundo te dice que abortar está bien, que dejar a tus hijos para salir a trabajar y destruir la familia está bien, que el hecho de tener un auto, de tener una casa, de trabajar 24/7, de no saber descansar, de no escuchar tu cuerpo, de ignorar nuestro cuerpo siempre nos avisa lo que la mente se resiste. Tu cuerpo siempre te va a avisar y nosotros lo ignoramos y después nos preguntamos, ¿por qué estamos tan enfermos? Entonces, la doctrina nos protege nuestra mente y nuestro corazón. Además, nos capacita para predicar, enseñar y rebatir. ¿Cuántas veces a mí han venido a decirme, pero ¿por qué crees en Jesús? ¿Pero por qué crees en la Biblia? Si es tan xenófoba, no, misógina, perdón. Deja a la mujer tan mal. Y muchas veces no tenía las herramientas correctas para defenderme, porque no había leído la Biblia, porque no había entendido la palabra, porque no se me había revelado, porque no la había anhelado, no la había guardado en mi corazón, no había no había meditado en ella. La leía y decía, listo, estoy lista, ya la leí, ya cumplí. Pero no la meditaba, no la incluía en mí, no la hacía parte de mí. La veía como si fuera un libro más. Pero de eso no se trata. Meditar en la doctrina se trata de traerla a tu vida constantemente, pensarla, honrarla, aceptarla y actuar en coherencia con ella, obedecerla, por muchas veces que no entiendas, obedecerla y colocar el fundamento de Cristo por sobre todas las cosas. Además, nos permite defender la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Es la correspondencia entre lo que las personas sabemos, decimos, actuamos y sentimos. De nuevo, porque fue un poco complejo. La verdad es la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. Si yo digo que soy hija de Dios, si yo digo que soy discípula de Jesús, no puedo no conocer su palabra. Si yo digo que soy sierva del Señor, no puedo ignorar el sufrimiento ajeno. Si yo digo que soy hija de Jesucristo y que Dios me ha elegido y me ha llamado para un propósito enorme, porque yo anhelo sanar a mis hermanos, anhelo llevar sanación, anhelo rescatar almas, anhelo sanar cuerpos. Quiero ser la doctora, pero completa. Quiero que mis pacientes se sientan contenidos, amados, escuchados, vistos. Pero si yo anhelo todo eso y no soy concordante con mi actuar, trato mal a mi prójimo, permito que el mal humor se apodere de mí, permito que el cansancio me lleve a actuar de una forma desapegada o inatenta o irrespetuosa, o no medito en la doctrina, o no me doy el tiempo de estudiar, ni le doy el espacio, ni priorizo la Biblia, ni mis tiempos de oración, ni mi intimidad con el Señor,
no puedo decir que yo soy una cristiana real. No puedo, porque es incoherente. No puedo decir yo amo a mi hermano y estoy pensando en engañarlo. No puedo decir yo amo al Señor, pero digo mentiras. No puedo. Por eso es importante meditar en la palabra, estudiarla, leerla, pensarla, llamarla, aceptarla, honrarla, obedecerla. Por eso es tan importante. Además, nos va a permitir debatir, pero siempre con sabiduría y mansedumbre. Hay 6 doctrinas fundamentales que vamos a ir viendo juntos, porque se nos va a ir revelando juntos, que son el arrepentimiento, la fe, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Por eso, como cristianos, la Biblia es nuestro mayor tesoro. La Biblia es nuestro tesoro y hay que guardarlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo. Es nuestras piedras preciosas. Me acuerdo que cuando entré en medicina, un doctor me dijo, el fonendo, que es lo que se coloca para escuchar, el corazón, los pulmones, es la joya más cara que vas a tener. Dijo, es la joya más cara y más linda que puedes tener. Ahora yo digo que la joya más cara y más linda que puedo tener es la Biblia y obedecer la doctrina y servirle al Señor. Esa es la joya más cara y más linda que puedo tener. Porque debo dedicarle mi vida completa, no solo 7 años y momentos de estudio, sino que servir mi vida en ello. Cuando Jesús nos manda a edificar sobre la roca, habló de un sabio y de un insensato. El sabio es aquel que escucha la palabra y la practica. Y al practicarla y al escucharla, le da protección a su vida y lo conduce a la prosperidad. ¿Qué es ser sabio? Un sabio es aquel que posee conocimientos amplios y profundos, pero solo se adquieren mediante el estudio. Además, muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Por eso, el sabio preparó adecuadamente su casa para soportar cualquier clase de adversidad. Por eso no le temía la catástrofe. En cambio, el insensato, que es aquel que escucha la palabra, pero se conforma solo con escucharla, vive una vida despreocupada y escogió un fundamento más fácil. Cuando digo fácil, ¿a qué me refiero? Fácil se entiende como lo que se hace o se consigue con poco esfuerzo, con poca habilidad o con poca inteligencia. Lo fácil es accesible para cualquiera, pero en ello no hay nada extraordinario, nada extraordinario. Por eso, Jesús en Mateo 7, versículo del 13 al 14, nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que les hallan. Porque es fácil perderse, es muy fácil, más aún si no hay fundamentos sólidos en base a la doctrina. Más aún porque en esta vida el estar vulnerable y después decir, no, pero si Dios es bueno, arrepiéntete, se ha hecho tan común que hemos quitado el temor de nuestros corazones. Le hemos quitado justicia a la palabra temor. La hemos deplorado, la hemos manoseado, la hemos
disminuido. Pero tener el temor de Dios en nuestros corazones es lo que nos va a conducir a la vida verdadera, lo que nos conduce a la vida eterna y lo que nos muestra Jesús. El sello del verdadero discípulo de Jesús radica en la relación permanente que éste tiene con las Escrituras, porque ellas son roca firme para el alma. ¿Y qué es el alma? El alma es aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo. Es nuestra fuerza. Y el alma es propia de los seres vivos. Lo que está muerto ya no tiene alma. Entonces, ¿tú de qué estás alimentando tu alma? Juan 8:31. Capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Pero, ¿qué es la libertad? La libertad es la facultad que tiene una persona para actuar conforme le parezca, según su propio criterio. Según su propio criterio. Pero, ¿nosotros conocemos realmente qué tan malos podemos ser? ¿Sabemos, tenemos conciencia alguna de nuestro corazón qué tan malo puede ser? El otro día me subí al colectivo y el Señor me dijo, Dios la bendiga. Y yo le respondí, amén, de la misma forma a usted. Y quería hablar. Y yo lo escuché. Y me contó que cuando él era chico, era travieso. Travieso. Ok. Y le comenté qué travesuras hacía. Me dijo que lo que más le pesaba es que cuando él tenía alrededor de 10 años, vivía en una parcela, tomaron un gorrión con su hermano mayor, que tenía 13, 14 años, le ataron de una patita, lo colgaron en un árbol y le tiraron piedras hasta que el gorrión murió. Dice que su hermano, después de la segunda piedra, se detuvo porque entendió lo que estaba haciendo. Pero él no. Y él siguió, y él siguió, y él siguió, hasta que el gorrión se murió. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que soy libre? ¿Cómo voy a decir que puedo actuar en libertad? Que voy a tener coherencia en mi actuar y voy a tener mi propio criterio si no sabemos qué tan malos podemos ser. En Judith, versículo 8, capítulo 13, ella nos dice, ustedes imponen condiciones al Señor Todopoderoso, pero nunca logran comprender nada. Si ni siquiera pueden penetrar en los secretos del corazón humano, ni entender los pensamientos del hombre, ¿cómo podrán entender a Dios, que hizo todas las cosas? ¿Cómo podrán captar su entendimiento y comprender sus intenciones? Entonces, nuestra libertad va de la mano con las consecuencias de nuestro actuar. ¿Nos hemos sentido libres? ¿Tú te has sentido libre alguna vez? La gente que peca, o en general, no, pero si yo soy libre, pero si es viernes, o una expresión que, no me gusta para nada. Pero si de algo hay que morirse, de algo hay que morirse, señorita. Eso me dicen a diario mis pacientes. Creo que es una expresión que escucho por lo menos 3, 4 veces al día. Doctora, pero si de algo hay que morirse. Ok, tú eres libre. Perfecto. Tú eres libre para fumar, tú eres libre para beber, tú eres libre para pecar, tú eres libre para drogarte, tú eres libre. Tú eres libre. Pero la libertad conlleva consecuencias. Y cuando tú decides fumar, no eres libre para decidir si eso te enferma. Cuando tú decides tomar alcohol, no eres libre
para decidir las consecuencias. Cuando tú decides no seguir al Señor y renunciar a la vida eterna, no eres libre para pasar del juicio eterno. No eres libre. Tu libertad radica en la capacidad de decidir, pero con conciencia, con coherencia y tomando el conocimiento de que las consecuencias no me pertenecen. Yo puedo elegir, pero no elijo lo que acarrea mi elección. En Juan 17:17 nos dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué es la santificación? Es el proceso por el cual nos amoldan a la imagen a Cristo, hasta lograr la estatura de Cristo, hermanos. Nuestro propósito es parecernos a Cristo. Una compañera, me acuerdo que estábamos conversando y me dice: no, yo no le voy a seguir explicando o yo no le voy a seguir dando otra oportunidad. Y yo le digo: pero oye, sí se disculpó, vino, reconoció su error, se disculpó. Y me dice: ya, pero se ha disculpado veces anteriores y su error se sigue repitiendo. Y le digo: pero oye, se está disculpando, te está mostrando su corazón. Y su respuesta fue: bueno, pero si no soy Jesús. Yo sí quiero ser Jesús. Yo sí anhelo en mi corazón parecerme a Cristo. Yo sí anhelo en mi corazón llevar el mensaje de Dios. Yo sí deseo llegar a la altura del Señor Jesucristo. Sinceramente, no sé si lo logro en esta vida, pero no dejaré de buscarlo. No me detendré. La adquisición de este fundamento de anhelar parecernos a Jesús debe partir de un deseo interior, de nuestras ganas de crecimiento. Pero cuando hablamos de crecimiento, hay muchas definiciones. Hay crecimiento biológico, crecimiento espiritual, crecimiento económico, crecimiento en matemáticas, y leí mucho con respecto al crecimiento. Y lo único que pude definir es que el crecimiento es irreversible. A nivel económico, el crecimiento es el aumento en el valor de algo. A nivel social, el crecimiento es el aumento en el número de habitantes. A nivel biológico, el crecimiento es el aumento de la célula y su proliferación. A nivel matemático, el crecimiento es una magnitud a lo largo del tiempo que va a experimentar un aumento proporcional a su valor. Y a nivel espiritual, el crecimiento es nuestra constancia de mantenernos en la doctrina, de leer la Biblia, de mantener una relación íntima y de anhelar acercarnos a Jesús. Cuando dije en matemática que el crecimiento era una magnitud que va a experimentar un aumento proporcional a su valor, es imposible que no pueda pensar en qué es el valor. Y el valor es la cualidad o el conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Y Dios, en Josué capítulo 1, versículo 9, nos dice: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Por eso, Dios nos escogió antes de nacer y nos manda a tener valor y firmeza, el mismo valor que nos va a permitir crecer y que nos va a permitir experimentar un proceso irreversible y que va a ser proporcional a nuestro valor, a cómo nosotros apreciamos y vemos este valor. Por eso la Biblia
nos permite, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos permite crecer. Si tú anhelas crecer espiritualmente y acercarte a Dios, es imposible que lo hagas sin la doctrina, sin permanecer en su palabra, sin estudiar su palabra. Y cuando Jesús le preguntó a Pedro quién era, y él dijo, tú eres el Hijo de Dios, Pedro no respondió en base a sus emociones, sino que lo hizo bajo la unción del Espíritu de Dios. Porque en Mateo capítulo 16, versículo 16, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Así nosotros debemos anhelar que se nos revele Jesús a través del Espíritu Santo, a través de Dios, porque no será ni a través de la carne ni de la sangre que nosotros lo glorifiquemos. Además, otra cosa importante es que Pedro significa roca, pero roca pequeña. Y muchos piensan que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero, hermanos, no podemos establecer un fundamento en ningún hombre. Nuestro fundamento es Cristo. Y el fundamento de la iglesia no es una persona, sino es la confesión y revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. No nos podemos permitir no leer la palabra. Nosotros queremos edificarnos, y edificarnos significa construir, dar forma, y para ello tenemos que ser detenidos en la palabra de Dios. Debemos ser sabios. ¿Y cómo seremos sabios? Estudiando, meditando la palabra de Dios, aceptándola, honrándola y reconociendo que la Biblia es nuestro tesoro, es nuestra roca. Jesús es nuestro fundamento y la única forma de conocer a Jesús es leyendo su palabra. La única forma de honrar y ser discípula y decir yo realmente soy una discípula de Jesús es conociendo su mensaje. ¿Y cómo conocemos su mensaje? A través de la Biblia. Así que si has estado alejado o crees que eres cristiano, o dices ser cristiano, pero no basas tu vida en la Biblia, lamento decirte que tu fundamento está débil y que este es el momento para fortalecerlo. Un abrazo. Espero que les haya servido.